Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, lamentablemente no pude subir el video, ¿sí?, en el tiempo establecido, pero bueno, tuve complicaciones, ¿sí?, para subir este video en Classroom, ¿sí? Bueno, lo que vimos en la clase virtual del día viernes, que fue a las 2:15, 2:30, y la clase pasada, ¿sí?, de la semana anterior, lo que hemos visto era el amplificador de potencia clase A, ¿sí? Esto ya entra en la unidad 3 y también entra en el parcial de la unidad 3, ¿sí? Bueno, ¿qué es un amplificador de audio? Un amplificador de audio es un circuito electrónico, ¿sí?, capaz de amplificar una pequeña señal de entrada, dándonos a la salida una gran señal amplificada, ¿sí? A ver, voy a seleccionar el puntero láser para que ustedes puedan seguirme, ¿sí? Entonces, al entrar el amplificador va a entrar el audio, una señal de una pequeña amplitud. Al pasar por el amplificador del audio, que lo que nosotros necesitamos averiguar es la ganancia, ¿sí?, cuánto va a amplificar, y a la salida vamos a tener una señal con una gran amplitud amplificada, ¿sí? Esta ganancia sería un número o un valor que nosotros vamos a tener que calcularlo, o en nuestro caso tener un circuito y ver cuánto nos da la ganancia, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sería la ganancia en este caso? Por ejemplo, digamos que la ganancia es de 20, ¿sí? Entonces, si entra un número 2, lo multiplica por 20 y tenemos, ¿sí? La ganancia va a ser de 20, la entrada tenemos 2. 2 por 20, 40. Entonces vamos a tener a la salida 40, ¿sí? Ahora, si en la entrada tuviéramos 10, ¿sí?, y la ganancia fuera de 2, entonces 2 por 10, 10 por 2, 20, entonces a la salida vamos a tener 20, ¿sí? O sea, es un valor que nos dice que va a amplificar, por tanto, a la señal de entrada, ¿sí? Como todo amplificador de audio, necesita una fuente de alimentación, ¿sí? Y esta fuente de alimentación, ¿sí?, debe ser filtrada y que no tenga ruido, ya que un amplificador puede tener ruido ya sea por la entrada, por la salida del audio, ¿sí?, o por el voltaje de entrada que alimenta el amplificador, ¿sí? Hasta la fuente puede tener ruido, eso afecta a nuestra señal de salida, ¿sí? Y la salida de un amplificador se puede ir a un parlante directamente para poder escuchar, ¿sí? Bueno, sigamos. Amplificador de clase A con configuración de emisor común, ¿sí? Este es un amplificador clase A, ustedes se van a dar cuenta porque tiene el generador de voltaje en la entrada, un capacitor de acoplamiento a la entrada como en la salida, y un capacitor de paso aquí, ¿sí?, en paralelo a la resistencia del emisor. Como dije en principio, cuando el audio entra hacia este amplificador puede entrar con ruido, por lo tanto colocamos un capacitor para filtrar ese ruido. Ahora, digamos que este capacitor, al filtrar el ruido, capaz entra una pequeña cantidad de ruido en el proceso de amplificación, entonces a la salida vamos a colocar otro capacitor para filtrar otra vez el ruido, ¿sí? Y bueno, eso sería si ustedes ven este circuito, sí o sí se van a dar cuenta que es un amplificador clase A, ¿sí? Solamente hay que tener en cuenta que si nos centramos en el centro de donde está el transistor con la resistencia R1, R2, RE y RC, se van a dar cuenta que es polarización por divisor de tensión, ¿sí? Y cuando tenga un capacitor en la entrada, un capacitor a la salida, una RL, que es la carga que podría ser un parlante, y un capacitor en paralelo a la resistencia del emisor, es de clase A, ¿sí? Prosigamos. El análisis primero que vamos a hacer nosotros, ¿sí?, ya muy pronto subo el trabajo práctico, ¿sí? Entonces el trabajo práctico tiene tres ejercicios sin resistencia generadora interna, ¿sí?, sin resistencia interna del generador, y con resistencia interna del generador. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante ahora, pero primero el análisis en DC. Bueno, cuando vamos a examinar el amplificador en sí, lo que tenemos que hacer es reemplazar todos los capacitores por circuito abierto. ¿Por qué? Porque en corriente continua el capacitor trabaja como un circuito abierto, entonces todo lo que sean capacitores lo reemplazamos por circuito abierto. Por lo tanto, eso quiere decir que en corriente continua
cuando vamos a examinar o calcular en corriente continua, la fuente de audio desaparece, la fuente generadora de audio desaparece, la resistencia de carga también desaparece porque está en un circuito abierto, y nuestro capacitor, que está en paralelo a la resistencia del emisor, también desaparece. Por lo tanto, el circuito nos quedaría así. ¿Sí? Entonces, para calcular este circuito, ya lo habíamos visto nosotros en polarización por divisor de tensión. Primero tenemos que calcular el voltaje de la base, que es igual resistencia R2 dividido R1 más R2 por VCC, ¿sí? Que en nuestro caso puede ser VCC, eso, una sola fuente de alimentación, ¿sí? Después voltaje del emisor, que es igual al voltaje de la base menos el voltaje base emisor, que son 0,7 voltios, a no olvidarse. Después la corriente del emisor, que es igual al voltaje del emisor dividido la resistencia del emisor. Por lo tanto, también hay que recordar que la corriente del emisor es aproximadamente igual a la corriente del colector. Por lo tanto, lo podemos utilizar en la siguiente ecuación, ¿sí? Que es voltaje del colector es igual al voltaje de la fuente menos IC por RC, ¿sí? Entonces, el valor que nos dé ni E, ¿sí? La corriente del emisor aquí lo podemos utilizar en esta ecuación, ya que la corriente del emisor es aproximadamente igual a la corriente del colector. Primero lo multiplicamos y luego lo restamos y ya tenemos el voltaje colector, ¿sí? Todo por orden. Por último, el voltaje colector emisor, que es igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Los dos últimos cálculos que tenemos que hacer es saturación, el límite superior de la recta de carga, y C de saturación va a ser igual VCC dividido RC más R, y el voltaje colector emisor de corte, que es igual al voltaje de la fuente, que sería nuestro límite inferior de la recta de carga. Con estos valores ya nosotros podemos graficar la recta de carga. Tenemos IC de saturación arriba en la parte superior, en la parte inferior tenemos VC de corte, y también tenemos los valores de IC y VCE para ubicar el punto Q. El punto Q, como les dije, es la zona en la que va a estar trabajando el transistor. Existe 4 zonas, ¿sí? Una de las zonas sería la zona activa, donde es para amplificar. Si está más arriba de este punto, por aquí digamos, estaría en la zona de saturación, donde va a haber más corriente y menos voltaje. Si estuviera trabajando muy cerca de la corriente de saturación que hemos calculado, el transistor terminaría quemándose, ¿sí? Por una exceso cantidad de electrones o corriente, ¿sí? Imaginen que cuando esté trabajando en esta zona, la corriente va a circular con mayor intensidad, por lo tanto el transistor va a tomar temperatura y se quemaría, ¿sí? Primero va a salir el humo mágico y luego se quema. Ahora, ¿qué pasa si estuviera trabajando por debajo del punto Q, la mitad de la recta de carga? ¿Sí? Esta es la recta, esta roja es la recta, esta línea roja es la recta. Si trabaja por debajo, estaría en corte. ¿Qué quiere decir? Más voltaje y menos corriente. Y acá, si está muy cerca del voltaje colector emisor de corte, ¿sí? El transistor se va a quemar inmediato, ¿sí? Para darse una idea, es como tener diodo LED. Imaginen el diodo LED, si yo lo conecto directamente a una batería, pero sin la resistencia, va a alumbrar con tanta intensidad y luego se quema, ¿sí? Al instante se va a quemar. Bueno, lo mismo va a pasar con el transistor, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos que calcular justamente el punto Q para que no se queme y pueda amplificar. Bueno, para darse una idea, ¿sí? Este sería nuestro voltaje de salida amplificado, ¿sí? Acá tenemos nuestra recta de carga, ¿sí? Y el punto Q en el medio, ¿sí? Por lo tanto, del punto Q estaría saliendo la señal amplificada, ¿sí? Que tiene un ciclo positivo y después un ciclo negativo, y otra vez ciclo positivo y un ciclo negativo. Como les dije, IC de saturación marcaba el límite superior, si ustedes ven la línea punteada aquí, y el límite inferior. Ahora, ¿qué pasaría si estuviera trabajando en corte? Si ustedes ven, ahora la señal no está completamente sinusoidal, porque tenemos el ciclo positivo y el ciclo negativo está cortado. El ciclo positivo vuelve a aparecer y el ciclo negativo está cortado. O sea, si estuviera trabajando
En corte, la mitad de señal, una parte de la señal hacia abajo estaría entrecortada. ¿Y qué pasaría si estuviera trabajando en saturación? Lo mismo, esta vez la parte entrecortada es la parte superior de la onda, ¿sí? La parte positiva de la onda. La parte negativa va a seguir completa, después pasamos a la parte positiva y está entrecortada, y luego nuevamente la parte negativa, ¿sí? O sea, la idea sería que esté trabajando en el punto Q, ¿sí? Ahora, como le contamos un momento, analicen corriente alterna sin resistencia al generador, ¿sí? Ya les digo por qué sin resistencia al generador. Cuando terminemos van a notar que las ecuaciones son fáciles de utilizar, fáciles de memorizar y casi los dos esquemas son parecidos, ¿sí? Bueno, prosigamos. Bueno, ahora que vamos a analizar en corriente alterna, nos vamos a centrar aquí y van a ver que un capacitor en corriente alterna trabaja como un circuito cerrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros, todos los capacitores que tengamos en este circuito, lo reemplazamos por un circuito cerrado. Eso quiere decir que van directamente conectados. Entonces, la fuente de audio estaría directamente conectada a la base, el colector estaría directamente conectado a la carga y el emisor estaría directamente conectado a tierra, ¿sí? Ahora vamos a aplicar otro término más, que es la fuente de alimentación. Cuando vamos a examinar en corriente alterna la fuente de alimentación, tenemos al circuito, cuando queramos redibujarlo, ¿sí? Cambiar el diseño, por así decirlo, para ver cómo va tomando forma nuestro circuito en corriente alterna. Lo que tenemos que hacer es hacer corto, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Bueno, voy a buscar una herramienta de dibujo, ¿sí? Entonces, el VCC sería que va directamente hacia una batería, después está la parte negativa está yendo a tierra. Lo que yo me refería a hacer cortocircuito, ¿sí? O sea, este va a ser positivo y esto el negativo, ¿sí? Entonces, si yo estaría haciendo corto, lo que pasaría es esto: tanto RC como R1 en corto sería que esto estaría conociendo todo. Por lo tanto, la fuente desaparece y ¿qué nos quedaría? Que estaría conectado a tierra. Por eso yo aquí al dibujo lo cambio directamente a tierra, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que notamos? Si notamos este punto acá, sería la base, ¿no? Bueno, R1 y R2 comparten dos cosas. Uno, que los dos están conectados a tierra. Y dos, que los dos están conectados a la base. Los dos están conectados a la base del transistor. Por lo tanto, tanto R1 como R2 nos quedaría en paralelo. Entonces lo vamos a cambiar a paralelo, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahora es para que ustedes vean de dónde viene la ecuación y por qué lo vamos a examinar en corriente alterna, ¿sí? Porque queremos ver de dónde viene la ecuación y también queremos saber qué es lo que pasa con el circuito, cómo va tomando forma en corriente alterna. Ya vimos que en corriente continua los capacitores desaparecen y la fuente generadora también desaparece. Ahora en corriente alterna, ¿qué es lo que podría aparecer? ¿Sí? Entonces, prosigamos. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa más? RC y RL, como vamos a hacer la misma pregunta, ¿qué tienen en común? Que los dos están conectados a negativo y que el colector también comparten el mismo punto de conexión, ¿sí? Este punto de conexión está compartido tanto por la resistencia del colector como la resistencia de la carga. Por lo tanto, nuestras dos resistencias estarían en paralelo, ¿sí? Poco a poco van a ver que ya está tomando forma, ¿sí? Y el circuito se está haciendo mucho más chico. Ahora, la pregunta del millón, ¿sí? La pregunta del millón. Como todos sabemos, la corriente siempre circula por acá, ¿sí? Y tiene dos caminos. Va hacia el colector y se va a la salida. Y otro camino pasa al emisor. Y ahora la corriente tiene que decidir dos cosas: ir por la resistencia y llegar a tierra, o ir directamente a tierra, ¿sí? Y para contestar esta pregunta tenemos que utilizar sí o sí la ley de Ohm, ¿sí? Para eso aprendemos la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm, ¿qué nos dice? Que la corriente siempre va a tomar el camino que ofrezca menor resistencia. Entonces lo que vamos a decir
que la corriente va a tomar el camino que ofrezca menor resistencia. O sea, que quiere decir que va a ir directamente a tierra, no va a pasar por la resistencia. Por ejemplo, imaginemos que la resistencia del emisor sea 100 ohmios. Pero y ahora, 100 ohmios, ¿sí? Acá, 100 ohmios en comparación a un cable a tierra que no tiene resistencia, directamente la corriente va a decir, bueno, yo voy a pasar directamente a GND. Por lo tanto, nuestra resistencia del emisor se cancela y el emisor quedaría a tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta? Cuando vamos a trabajar en corriente alterna, nuestro transistor también tiene una forma de verlo en corriente alterna, ¿sí? ¿Qué le pasa al transistor en corriente alterna? Bueno, ¿qué es lo que le pasa? Nos vamos a centrar aquí. Base emisor. Base emisor. ¿Qué había en base emisor? Nosotros habíamos medido en una de las clases, habíamos medido que había un diodo, ¿sí? Entonces, entre base emisor había un diodo, ¿sí? Entonces voy a reemplazar ese diodo y tenemos acá, esto sería la base, esto sería el emisor y esto sería el colector, ¿sí? Entre base y colector estaría circulando la corriente IC, que es igual a la corriente del emisor, ¿sí? Y base emisor hay un diodo, ¿sí? En corriente continua, el diodo le cae una tensión de 0,7 voltios. Siempre y cuando supere los 0,7 voltios, el diodo comienza a conducir, ¿sí? Ahora, en corriente alterna, en realidad estaría cayendo 25 milivoltios, ¿sí? Eso no lo vamos a hacer mucho hincapié, pero para tenerlo en cuenta en las ecuaciones que vamos a hacer ahora, vamos a hacer los ejercicios, tienen que tener en cuenta que en corriente alterna el diodo base emisor se comporta como una resistencia interna, hay una resistencia interna mejor dicho, ¿sí? Cuando nosotros hicimos las prácticas de los diodos, habían dibujado la curva característica del diodo, se dice que si tomas dos puntos cualquiera de la curva característica, lo restas y lo divides por la diferencia entre la distancia, nos va a dar la resistencia interna, ¿sí? Se dice que a medida que nosotros aplicamos voltaje, esta resistencia se va rompiendo hasta que se rompe y deja circular toda la corriente, ¿sí? Bueno, entonces, por lo tanto, el circuito final que nos quedaría es este, ¿sí? Que esto sería la base, esto sería el emisor, lo reemplazamos por la resistencia interna del emisor, por eso lo vamos a llamar como la letra R mayúscula, la E minúscula y lo vamos a llamar resistencia interna del emisor, y eso sería el colector. Ahora, todo esto, la forma final del transistor, lo vamos a cambiar en el circuito que estamos haciendo. Y ya está. Entonces, ¿qué nos queda? Como les dije, acá tenemos la base, colector y emisor. La B hace referencia a la beta, ¿sí? La beta nosotros lo tenemos que medir del circuito que vamos a hacer, ¿sí? Entonces esto se llamaría resistencia interna del emisor, ¿sí? Bueno, una vez teniendo esto, ya nos quedaría el circuito final. Este sería la forma final de un amplificador clase A en análisis en corriente alterna sin resistencia, ¿sí? Sin resistencia interna generador, ¿sí? Sin resistencia interna generador. Lo primero que vamos a calcular es la resistencia interna generador, que hace un momento estábamos hablando de cuánto es, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacar la resistencia interna generador cuando está en corriente alterna? La resistencia interna generador es 25 milivoltios. Estos 25 milivoltios sí o sí tienen que estar, ¿sí? No vamos a hacer mucho hincapié de dónde viene, pero sí o sí es predeterminado ese valor. Dividido la corriente del colector, que eso ya lo calculamos cuando hicimos el análisis en DC. Por eso lo que vimos anteriormente, que es DC, lo aplicamos aquí. Después vamos a sacar AB. AB significa ganancia de voltaje, a no olvidarse, ¿sí? Sin carga. Sin carga sería que yo no considero, yo digo, no, lo voy a sacar de acá, ¿sí? Quiero saber cuánto tengo de voltaje en la salida, perdón, cuánto es mi ganancia de voltaje sin la resistencia de la carga. O sea, la ganancia de voltaje es igual a la resistencia del colector, que es esta,
dividido la resistencia interna del emisor que ya hemos calculado anteriormente aquí. Ahora la siguiente ecuación sería la ganancia de voltaje considerando la resistencia de la carga. Entonces RC en paralelo a RL. Si ustedes ven, estos dos están en paralelo. Por lo tanto, ustedes pueden utilizar la ecuación de RC por RL dividido RC más RL. Este resultado que nos da aquí lo reemplazamos en la parte superior y lo dividimos por la resistencia interna del emisor. Y por último, el voltaje salida. El voltaje salida va a ser igual a la ganancia de voltaje, que tenemos dos ganancias, uno considerando sin la carga y otro con la carga, por el voltaje de la fuente generadora, que sería esta, ¿sí? Bueno, esas son las cuatro ecuaciones cuando vamos a examinar sin resistencia, repito, sin resistencia interna al generador, ¿sí? Ahora vamos con la resistencia interna al generador. Si ustedes ven, es prácticamente igual que el anterior circuito. La única diferencia es que nosotros vamos a agregar esta resistencia, ¿sí? Una vez que agregamos esta resistencia, se agregan 2-3 ecuaciones nada más, ¿sí? Entonces, prosigamos. Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿sí? Tenemos el grupo de WhatsApp para que me pregunten, ¿sí? Entonces, con resistencia interna al generador, ¿por qué vamos a considerar resistencia interna del generador y de dónde viene? Bueno, para no hacer tanto hincapié, en resumen, cuando vamos a aplicar una onda senoidal o inyectar una onda a un circuito amplificador, se dice que existe una resistencia interna que produce el mismo generador de ondas senoidales, ¿sí? ¿Sí? Dando esta resistencia, yo le voy a dar los valores cuando tengan los ejercicios. Lo voy a dejar bien claro de cuánto vale la resistencia interna. Esto puede variar, ¿sí? Entonces, cuando aparece, lo único que tenemos que hacer, la resistencia del generador estaría en serie a todo el circuito anterior que habíamos visto, ¿sí? Después los cálculos siguen siendo los mismos. Resistencia interna del emisor es igual a 25 mV dividido la corriente del colector. Ahora viene otra cosa, la impedancia de entrada. La impedancia de entrada hace hincapié a todo esto. Este es la impedancia de entrada, ¿sí? Esto es la impedancia de entrada, ¿sí? Esto sería la impedancia de entrada, ¿sí? La impedancia de entrada es R1 en paralelo a R2 en paralelo a la beta por la resistencia interna del emisor, ¿sí? Que como ustedes ven son tres resistencias en paralelo y ya saben qué ecuación utilizar, ¿sí? Entonces la siguiente ecuación nos viene, sería el voltaje de entrada por la ganancia de entrada dividido la resistencia generadora, ¿sí? Que está aquí, más la impedancia de entrada multiplicado por el voltaje de la fuente generadora, ¿sí? Esto hace referencia a un divisor de tensión. Imaginen, si esta resistencia, estas tres resistencias en paralelo, las resuelvo, me quedaría una sola. Por lo tanto, acá habría un divisor de tensión donde el voltaje de salida lo tomo desde la impedancia de entrada. Es por eso que utilizamos esta ecuación, ¿sí? Y como ya habíamos visto en el anterior análisis, sin resistencia interna del generador, habíamos visto que la ganancia de voltaje es igual a la resistencia del colector dividido la resistencia interna del emisor sin la carga. Con la carga también, el voltaje de salida es igual. Acá lo único que cambia el voltaje de salida, que es igual a la ganancia de voltaje, ¿sí? Por el voltaje de entrada que hemos calculado aquí, ¿sí? Y bueno, esos son los dos cálculos, ¿sí? Sin resistencia del generador, con resistencia del generador, ¿sí? Si lo ven a plena vista van a notar que son las mismas ecuaciones, lo único que se añade es impedancia de entrada, voltaje de entrada y la voltaje de salida, que utilizamos el voltaje de entrada, no como en la anterior ecuación que solamente utilizamos el valor de la fuente generadora. Bueno,
Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Bueno, tenemos el siguiente amplificador clase A y tenemos que examinar corriente continua. La primera ecuación era voltaje de la base, ¿sí? Voltaje de la base, que es igual a R2. ¿Cuánto vale R2? Aquí está, 6,8 ohmios. Dividido R1, que vale 22K, más 6,8 otra vez, por la fuente de alimentación. Nuestra fuente de alimentación vale 12 voltios. Reemplazo 12 voltios. Y acá tenemos una suma, entonces vamos a realizar primero la suma. 22.000 más 6.800, que nos da 28.800. Acá tenemos una división. 6.800 dividido 28.800, que nos da 0,236. Y por último nos quedaría multiplicar. Si lo multiplicamos nos da 2,83 voltios. Pasamos a la siguiente ecuación. Voltaje del emisor. Voltaje del emisor va a ser igual a voltaje de la base, que ya habíamos sacado 2,83, lo reemplazo, menos el voltaje base emisor. A no olvidarse otra vez. Repito, el voltaje base emisor es 0,7 voltios. Lo restamos y nos da 2,13 voltios. Siguiente ecuación. Corriente del emisor es igual a voltaje del emisor, que ya habíamos calculado que era 2,13 voltios, dividido la resistencia del emisor. Aquí estaría nuestra resistencia del emisor, que era 560 ohmios. Lo reemplazo, lo divido. Si ustedes ven, nos dan amperios, ¿sí? Obviamente, así nos tiene que dar la calculadora, ¿sí? Pero nos da 0,003803. Como voy a trabajar en miliamperios, lo que vamos a hacer, lo vamos a multiplicar. ¿Sí? Lo vamos a multiplicar por 1000. Y tenemos 3,8 miliamperios, ya que en la recta de carga nos conviene tener 1 miliamperios para tener mayor precisión en dónde ubicar el punto com, ¿sí? Prosigamos. Voltaje del colector. El voltaje del colector va a ser igual a la fuente de alimentación, VCC, que, repito, era 12 voltios en este circuito, menos IC, que es 3,8,03 miliamperios, por RC. RC estaría aquí. Y es un K, lo reemplazo. Bueno, cuando hagan el cálculo de 3,8 miliamperios por un K, tienen que colocar esto en amperios y esto en ohmios. Sería 0,003803 por 1000 ohmios, que nos da 3,8 voltios. Acá nos queda una resta, lo restamos y tenemos 8,2 voltios. ¿Sí? Entonces, tener el voltaje del colector emisor, que es igual al voltaje del colector, que ya lo calculamos, que es 8,2 voltios, menos el voltaje del emisor, que es 2,13 voltios, ¿sí? Lo restamos y tenemos 6,07. Ya casi terminaron el análisis de corriente continua. Bueno, tenemos IC de saturación y BC de corte, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar el BCC dividido RC más RE. BCC vale 12 voltios, RC ya habíamos dicho que vale 1K, más RE, que es 560 ohmios. Lo sumamos, tenemos 1560, lo dividimos, 12 voltios dividido 1560 nos da 0,007692 amperios. Como dije, vamos a trabajar en miliamperios, lo multiplicamos por 1000 y tenemos 7,692 miliamperios. Y el BCE de corte siempre va a ser igual al voltaje de la fuente, que en nuestro caso va a ser 12 voltios. Y con estos valores ya podemos buscar el punto Q en la recta de carga y así nos quedaría, ¿sí? Entonces aquí habíamos puesto el límite superior, ¿sí? Con nuestra corriente era 7,622 miliamperios y el límite inferior, que era 12 voltios, ¿sí? La recta de carga, siempre si tienen duda, siempre vamos a utilizar el voltaje colector emisor, que en nuestro caso era 6,07 y 3,8 miliamperios. Entonces, primero nos dirigimos al voltaje, ¿sí? Entonces 6,07, hago líneas punteadas, me topo con la recta de carga, esta recta azul es la recta de carga, y me voy hacia la izquierda. Y ya tenemos los 3,8 miliamperios, ¿sí? Entonces, esto es la corriente, le hice que habíamos calculado,
y esto era el voltaje colector emisor que habíamos calculado. Por lo tanto, si vemos a simple vista, vemos que el punto Q se ubica acá, colocamos Q, que hace referencia a que aquí está trabajando el punto Q y está trabajando en la zona activa, ¿sí? Por lo tanto, nuestro amplificador va a amplificar exactamente bien. Ahora, análisis en corriente alterna sin RG, ¿sí? Sin resistencia de generadora. Vamos a utilizar los mismos valores, ¿sí? Porque todavía no terminamos el ejercicio, solamente hicimos una parte del análisis que era en corriente continua, ahora vamos a hacer en corriente alterna. El primer cálculo era resistencia interna del emisor, que era 25 mV, dividido y C era 3,8 mA. Lo reemplazo, ¿sí? Acá tengan cuidado cuando colocan en la calculadora, si van a colocan 25 mV por 10 elevado a la menos 3. Al igual lo mismo acá, en miliamperios. Recuerden que si está en mili, menos 3. Si está en milimicro, a la menos 6. Nano, a la menos 9. Como los dos están en mili, vamos a colocar 25 por 10 elevado a la menos 3 y 3,8 por 10 elevado a la menos 3. Lo dividimos y tenemos 6,57 ohms. Y recuerden que es la resistencia interna del emisor, ¿sí? Si hablamos de resistencia, quiere decir que nuestro valor estaría en ohmios, ¿sí? Vamos con el siguiente cálculo. Ganancia de voltaje, ¿sí? La ganancia de voltaje va a ser igual a la resistencia del colector, que es un K, dividido la resistencia interna del emisor, que es 6,57 ohmios. Lo dividimos y tenemos 152, pero atentos, estos 152 sería sin la carga. Ahora con la carga, ¿qué pasaría con la ganancia? ¿Sí? RC en paralelo a RL, que es 10K, dividido la resistencia interna del emisor. 1K en paralelo a 10K, ¿sí? A no olvidarse, esto lo vimos en principio de año. Cuando dos resistencias están en paralelo, la resistencia total va a ser menor a la menor de las resistencias. ¿Quién es menor de los dos? 1K. Entonces, por lo tanto, si hacemos los cálculos, el resultado tiene que ser menor a 1K. 909 ohmios, justo, ¿sí? Dividido 6,57 ohmios. Lo dividimos y tenemos 138,5. O sea, la ganancia sin la carga sería una ganancia de 152, con la carga sería 138,5. Ahora el voltaje salida. Ganancia de voltaje, vamos a utilizar primero la ganancia sin la carga, 152, por el voltaje de la fuente generadora, que es 2 milivoltios. También tengan cuidado ahí, 2 milivoltios por 10 elevado a la menos 3. Entonces 152 por 2 milivoltios por 10 elevado a la menos 3 nos da 304 milivoltios sin la carga. Ahora, ¿qué pasaría si lo multiplico con la ganancia con la carga? La ganancia con carga era 138,5 por 2 milivoltios y tenemos 277 milivoltios con carga, ¿sí? Y ahí termina el ejercicio, ¿sí? En caso que uno de los ejercicios diga examinarlo en corriente alterna sin resistencia generadora al emisor, eso es todo lo que pido, es todos los cálculos. Sin carga y con carga, voltaje salida, sin carga y con carga, nada más. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy un circuito con resistencia interna del emisor, con resistencia interna del generador? Lo único que yo voy a hacer es agregar esta resistencia a la entrada y nada más. Después el procedimiento sigue siendo lo mismo en corriente continua. En corriente alterna, como les dije, lo único que nos va a quedar es así, ¿sí? Si lo reemplazamos por el esquema final de un amplificador clase A en corriente alterna con resistencia interna del generador, nos quedaría así, todo consecutivo, ¿sí? Entonces, primero tenemos que calcular lo mismo, ya lo habíamos calculado, 3,8 mA, 6,57, y acá R1 en paralelo a R2, eso lo vimos al principio del video. Esto todo están en paralelo, por lo tanto ya saben qué ecuación utilizar. 1 dividido 1 dividido R1 más 1 dividido R2 más 1 dividido la beta por resistencia interna del emisor, ¿sí? Entonces R1 vale 22K, R2 vale 6,8K, la beta que había puesto en el ejercicio era 150 ohmios y la resistencia interna del emisor era 6,57 ohmios, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es multiplicar esto, ¿sí? Vamos a multiplicar esto y van a ver que
el resultado final de la impedancia de entrada va a ser menor a la menor de las resistencias, ¿sí? Por lo tanto, nuestra impedancia de entrada es 828 ohmios, 828,3 ohmios, ¿sí? Ahora vamos a utilizar la ecuación de voltaje en entrada, que es igual a la impedancia de entrada, 828,3, dividido la resistencia interna del generador, que sería esto que está en serie a la impedancia, ¿sí? La impedancia sería todo esto que está en serie. Entonces lo sumamos, 600 más 823,3 multiplicado por el voltaje del generador, que era 2 milivoltios. Bueno, acá tenemos una suma, lo sumamos, nos da 1428,3 ohmios. Tenemos una división, primero vamos a realizar esa división y nos da 0,579, lo multiplicamos por 2 milivoltios y tenemos 1,15 milivoltios, ¿sí? Ahora están viendo que la resistencia interna del generador influye mucho en cómo sería el voltaje que va a entrar hasta esta parte, ¿sí? Y de ahí vamos a ver qué pasa si consideramos la carga, ¿sí? O no consideramos la carga, ¿sí? Bueno, la ganancia es lo mismo, la resistencia del colector 1K, resistencia interna del emisor 6,57, lo dividimos y nos da 152, sin la carga, es lo mismo cálculo, ¿sí? Si ustedes han visto es lo mismo, 909, 138,3 con carga. Ahora el voltaje de salida va a variar porque ahora tenemos la impedancia de entrada, ¿sí? Entonces, como dije, tenemos la impedancia de entrada. La ganancia de voltaje sin la carga era 152. Por el voltaje de entrada, que influye ahora esta resistencia del generador, ¿sí? Sin esa resistencia, esos 2 milivoltios pasaban directamente hacia la salida y la ganancia era lo que lo iba a amplificar. Pero ahora que tenemos esa resistencia interna en el emisor, como que esta resistencia, una parte del voltaje de entrada va a quedar en esa resistencia y la otra parte se va a ir a la salida. Entonces el voltaje de entrada era 1,15 milivoltios, o sea, una pequeña parte está cayendo en la resistencia interna del generador. Lo cambio, 152 por 115 milivoltios, nos quedaría 174,8 milivoltios. ¿Sí? Entonces el voltaje en la salida sin la carga sería 174,8. Ahora, ¿qué pasa si considero la carga? El voltaje baja a 159. Entonces esas son las ecuaciones que tenemos que hacer por orden: resistencia interna del emisor, impedancia de entrada, voltaje de entrada, ganancia sin la carga, ganancia con la carga, voltaje salida sin carga, voltaje de salida con la carga, ¿sí? Y bueno, esos serían todos los cálculos que tenemos que hacer nosotros en los 3 ejercicios de cada uno que voy a dar. 3 ejercicios pido sin resistencia interna del generador y otros 3 ejercicios con resistencia interna del generador, ¿sí? Y bueno, eso sería todo lo que habíamos visto, lo que nos faltaba ver, porque en la clase pasada no tuvimos mucho tiempo, ¿sí? Nuestro pizarrón también no daba abasto, pero pudimos llegar a ver cómo examinar y cómo nos quedaría nuestro circuito final, ¿sí? En corriente alterna de un amplificador clase A. Bueno, si tienen alguna duda, no se olviden preguntar en el Classroom, en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ya enseguida me pongo a subir este video. Sé que lo tenía que haber subido este viernes, que ya pasó, pero tuve complicaciones con el Classroom, ¿sí? Por eso ya lo subo ahora mismo. Y bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes.